Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, segunda de Samuel capítulo 15, hermanos, todos están conmigo, amén. Segunda de Samuel capítulo 15. Bien, dice la palabra de Dios así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón, entre paréntesis, se le adelantaba, le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas, adulación, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga delante del rey. El pastor siempre anda ocupado y cansado. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra? En otras versiones supermodernas dice: ¿quién me pusiera por el pastor de la iglesia? Yo puedo hacer las cosas mejor que él. ¿Quién me pusiera de juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Amén. Al cabo de 4 años, fíjense hermanos, ya van 4 años adicionales, aconteció que Absalón, por favor los servidores, ayúdenme a ubicar a la gente. Ahí está mi hermana, la suegra que más quiero. Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ven paz. Y él le levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las ciudades de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Amén. Gloria al Señor. Es el mensaje que voy a predicar hoy. Les recuerdo que estas semanas, hermanos, estas últimas semanas he estado predicando acerca de todo lo que tiene que ver con guerra espiritual. Todo el tiempo estamos en guerra espiritual. No es una época del año, es 24 horas al día, 365 días al año que estamos en guerra espiritual. Amén. Bien, la vida del rey David fue una vida muy agitada. Amén. Usted creo que sabe de manera general la agitación de la vida del rey David. Desde muy adolescente, alrededor podía tener unos 17 años, el rey David mata a su primer gigante, hermanos. Estoy hablando en el plano espiritual. A los 17 años mata su primer gigante. El rey David supo desde temprana edad lo que era la guerra. Venció a Goliat a los 17 años. Dios mío, Dios nos diera esa carácter, ese arrojo del rey David para pelear, para guerrear.
venció a los filisteos, pero también venció a muchos otros gigantes. Y también venció al rey Saúl. Pero el rey David nunca pensó que iba a librar una batalla terrible. Nunca pensó el rey David, escuche iglesia, la santa unción. El rey David nunca pensó que iba a pelear contra su propio hijo, hermanos. Yo no escuché nada, hermanos. Es muy triste, hermanos, cuando los hijos empiezan a crecer, a levantarse, a rebelarse, a desafiar la autoridad, hermanos. Creo que los que tienen hijos mayores aquí, los padres, pueden dar fe de esto. Es muy triste que uno que cría hijos los engrandezca y terminen levantándose contra uno. Eso le pasó al rey David. Literalmente el rey David enfrentó una guerra literal contra su propio hijo, Absalón. Nunca pensó que su propio hijo, quiero que hacer claridad en esto. José, ayúdame con Daniel, por favor. Nunca pensó, cárgalo, nunca pensó que su propio hijo lo traicionaría. El rey David nunca pensó que le tocaría huir delante de su hijo. El rey David nunca pensó que tocaría enfrentarlo en una guerra, saber que moriría y recibir la noticia de que Absalón había muerto, hermanos. Creo que sería muy doloroso, ¿verdad? Aquí ver a sus hijos muertos por la desobediencia, hermanos. La rebelión, toda rebelión trae desobediencia. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Diga conmigo, toda rebelión trae muerte. Perdón, es lo que quiero decir. Dígalo ahora así conmigo, toda rebelión trae muerte. Póngase en el lugar de David, hermanos, peleando con su hijo, a espada, con lanzas, flechas, porque Absalón quería matar al rey y David tenía que defenderse también y defender a su reinado. El pasaje que usted acaba de escuchar no era una crisis familiar más, no era un problemita menor de la familia. El pasaje que usted acaba de leer en Segunda de Reyes 15 nos muestra la profunda batalla espiritual que ejerce el reino de las tinieblas para dividir una iglesia. Lo voy a repetir de nuevo. Este pasaje que usted acaba de escuchar de Absalón levantándose contra el rey David, podemos aplicarlo a los hijos levantándose en contra del pastor. Es sencillamente un reflejo del poder de las tinieblas, el poder que libran las tinieblas para dividir una iglesia, para matar ministerios, para acabar iglesias, para acabar pastores y para acabar lo que Dios empezó a hacer en la iglesia. Hoy voy a hablar, el mensaje se llama Contra el espíritu de Absalón. Si usted quiere que Dios le hable, vamos a darle un aplauso grande a Dios, hermanos. Aleluya. Ese es el mensaje de hoy, así se llama, Contra el espíritu de Absalón. Quiero empezar diciendo lo siguiente: el hacer la voluntad de Dios no significa una vida sin problemas. Yo sé que todos aquí, los que están en este lugar, de una manera aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Ciertos? Quieren serle fieles a Dios, pero Dios siempre va a probar tu fidelidad. Dígale, hermano, Dios va a probar tu fidelidad. Decimos que amamos a Dios, pero Dios va a probar cuánto tú le amas. Porque para el mundo allá afuera, y creo que en parte de la iglesia, decimos que amamos a Dios, pero cuando empezamos a ver las exigencias del reino, preferimos tomar el arado y mirar atrás y devolvernos. Porque Dios quiere alojar sobre ti, sobre los ministros, futuros ministros que están aquí, su multiforme gracia. Y Dios no es irresponsable para darle
su multiforme gracia a cualquiera persona. Dios va a probar tu corazón, Dios va a probar tu fidelidad y Dios va a probar cuánto le amas a Él. En cualquier ministerio que estés, ya sea dentro del servicio de la iglesia o en los ministerios que habla Pablo en Efesios, Dios siempre va a probar tu fidelidad. No es nada que tú le pidas a Dios una mayor unción, una mayor revelación, sino que con eso también se vienen ataques del infierno para dañar, para destruir. La iglesia hay que cuidarla con el celo de Jehová. Por eso la Biblia siempre habla de el buen pastor. Y yo sé que en la retina de mucha gente aquí, cuando hablamos del buen pastor, siempre se nos viene a la mente el amor del buen pastor. Y es parte de la labor de todo pastor, el amor. Pero acuérdate que el pastor tenía una vara y tenía un cayado. Amén. El pastor también, de una u otra manera, cualquier buen pastor tiene que algún día sacar eso que tiene adentro para defender a la iglesia de los lobos. Corregir en amor, traerlos con el gancho del cayado, pero también con la vara, corregir a las ovejas. Y es lo que a veces uno ve, que ovejas no quieren dejarse corregir. Yo no escuché nada, hermanos. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? El hacer la voluntad de Dios, hermanos. El rey David fue un rey ejemplar. Con todos los pecados que pudo haber hecho, el más grande rey de Israel ha sido el rey David. Él será el virrey en el milenio, el rey David. La vida cristiana no quiere decir una vida sin obstáculos. Y es el mensaje que se está vendiendo hoy en las iglesias, ¿verdad? Tienes que estar prosperado, tienes que estar en victoria para que eso sea una representación de que tienes la bendición de Dios. Puedes tenerlo, ¿verdad? Pero también puedes no tenerlo y ser un bendito de Jehová. Así que la vida cristiana no está exenta de dificultades. La vida cristiana no está exenta de decepciones. Todo buen ministro de Dios tiene que enfrentar, escuchen, todo buen ministro de Dios tiene que enfrentar fracasos, tiene que enfrentar decepciones. Todo buen ministro de Dios tiene que enfrentar traiciones. Jesucristo lo pasó, el apóstol Pablo lo pasó. ¿Quiénes somos nosotros delante de ellos, hermanos? Vamos a enfrentar traiciones, aún en la iglesia y con los hermanos. Pero nada es justificable levantarse en contra del pastor. Yo no escuché nada, hermano. Creo que este mensaje va directo a la médula, hermanos. Voy a hablar claro en esta mañana. Creo que si no ignoramos este mensaje, nos vamos a ver libre de lágrimas, nos vamos a ver libre de congojas, de sufrimientos. Como quiera que sea, este demonio puede visitarnos acá a la iglesia, porque Absalón es un demonio. El espíritu de Absalón es un demonio. Entonces qué bueno que la iglesia esté aprendiendo la guerra espiritual, para que cuando venga la próxima vez el demonio de Absalón, usted esté preparado para distinguirlo y que no nos dejemos meter el dedo en la boca. Es igual con el demonio de Grecia, igual que con el demonio de Persia y con el demonio de Jezabel, que se predicó hace un tiempo. No sé si lo vuelva a tocar. Así que usted se está preparando bien. Dígale al hermano que tiene a su lado: te estás preparando bien, hermano. Absalón, según el capítulo 3 de Segunda de Samuel, lo busca después. Absalón era el tercer hijo del rey David con Maca. Pero el rey David tuvo otras mujeres y tuvo a otros hijos. Dentro de esos otros hijos, obviamente el segundo hijo de David fue Salomón, el primero falleció. Pero David tuvo otros hijos con otras mujeres. Uno de ellos fue Amnón. Aquí viene el mensaje. Uno de ellos fue Amnón.
Y en el capítulo 13, hermanos, ahí mismo, hermano, no voy a tocar, estos pasajes son muy largos y no voy a tocar, hermanos, no voy a tocar a leerlos todos porque son muy largos, pero sí voy a leer 2 versículos del capítulo 13, los otros los voy a indicar. Aconteció, segunda de Samuel 13, ahí mismo. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa llamada Tamar. Tamar era hermana de sangre, de carne y sangre de Absalón, con la mujer de la mamá de Absalón. ¿Cierto? Eran de carne y sangre, de sangre, hermanos de sangre. Absalón, hijo de David, tuvo una hermana que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Qué tragedia, ¿no? Un hermano enamorándose de otra hermana, hermanos. Yo no escuché nada, hermano. Amnón era hermanastro de Absalón, o sea que era medio hermano de padre, correcto. Era medio hermano de Tamar y de Absalón. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Amén, gloria a Dios. No nos desenfoquemos. No se vale en la vida cristiana entre más primo más me arrimo. Eso es diabólico. Yo no escuché nada, hermanos. Dios prohíbe el incesto en la Biblia. Practíquelo quien lo practique. Ahora, cuánto más si son hermanos o medios hermanos, no importa. Son parientes. Dice aquí la Biblia, y estaba Amnón angustiado, o sea, tenía un amor enfermizo, es lo que quiere decir la Biblia. Tenía un amor enfermizo hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Fíjese que en la Biblia no se encarga de escribir que eran medios hermanos. Su hermana, era su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que le sería difícil hacerle cosa alguna. Número 1. Quiero decir lo siguiente. Ahí está, usted puede leer el capítulo 13, se lo resumo. Amnón se hace el enfermo, manda a pedir a la hermana para que la venga a atender, a darle la comida, y viola a la hermana. Aló. Pasa en la vida real y pasa en las películas. Yo no escuché nada, hermano. Oiga, qué cosas terribles dice la Biblia, hermanos. Porque la Biblia, el cielo está interesado en advertirle a la iglesia que todas estas cosas pueden pasar cuando se mete el espíritu de Absalón en la iglesia. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo empieza la historia de Absalón. Absalón, el primer golpe no lo recibe del rey, del pastor, vamos a decirlo en términos castizos. Yo no escuché nada, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Veo a la iglesia muy callada hoy, hermanos. El primer golpe de Absalón no lo recibe del pastor, lo recibe del hermano. Dios mío. Yo no sé si ya me está siguiendo, hermano. Este hermano violenta a la hermana, la coge a la fuerza, la violenta. El demonio de Absalón violenta a las doncellas. El espíritu de Absalón, aunque sí fue Amnón, pero es lo que ronda ese demonio, porque por ahí comenzó todo de Absalón. Este demonio de Absalón violenta a las doncellas en la iglesia, que parecen frágiles, y las envuelven y las cogen a la fuerza, y las envuelven y las fuerzan con sus razonamientos, con sus argumentos, con sus falsas doctrinas, y las envuelven y las violentan. Y estoy hablando espiritualmente. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Ese demonio se puede meter en la iglesia. Hay que darle una patada a ese demonio. Violentan a la gente, a los hermanos en la iglesia con su inocencia, haciéndole creer que están comiendo. Aleluya.
Sé que este mensaje, hermanos, va a calar en lo profundo del corazón de mucha gente aquí, hermanos. Pero es necesario que se diga este mensaje. Absalón tenía un futuro muy prominente. Así como están las cosas, él podía haber sido el sucesor del rey David. Me llama la atención que si usted se va al capítulo 14, ahí mismo, no me voy a salir de segunda de Samuel, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 25, usted se va a sorprender de esto, cómo era Absalón. Dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Cómo era Absalón, hermanos? Era un super papito según la terminología actual. Si aquí dice la Biblia que era hermoso, hermanos, y el versículo 26 dice que cuando se cortaba el cabello, o sea, él tenía el cabello largo, como Jonathan. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de años. Imagínense, hermanos, yo me peluqueo cada mes. Oscar siempre se hace el corte de Messi, el corte de cada mes y medio. Cada mes y medio se peluquea. Por eso es que hay tanta gente cabellona en la iglesia. O sea, este hombre, hermano, vea, era un galán de Hollywood. Era elegante, hermoso, cabellón. Usted no ha visto a Rambo, hermano. Musculoso tenía que ser este hombre. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Bien, ¿de qué nos habla esta hermosura aquí? O sea, en otras palabras, este hombre, Absalón, estaba bien dotado. Y cuando hablamos espiritualmente de que una persona está bien dotada, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Sencillo, hermano, yo sé que saben, Rafa, ¿de qué estamos hablando? Una persona espiritualmente bien dotada, que tenía todos los dones. Yo no escuché nada, hermanos. O sea, no se puede negar que Absalón tenía dones, y estos dones tenía él que utilizarlo a favor del reino de Dios y no contra el reino de Dios. Alguien me dice amén, hermanos. Ay, ay, ay. Dígale al hermano: utiliza tus dones a favor del reino. Dígale al hermano: utiliza tus dones no contra la iglesia. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana, hermanos? Dios mío, yo lo estoy recibiendo aquí, hermano. No me atrevo a avanzar porque estoy recibiendo yo también. Este hombre era hermoso. Cuando estoy hablando de hermoso, repito, este hombre tenía dones y tenía talentos, los desarrollaban. No era para él mismo coquetearse y no ejercer los dones. Pero él tenía que usar los dones y los talentos para influenciar a la iglesia a favor del reino de Dios y no en contra del reino de Dios. Debía ser naturalmente el sucesor del rey David, pero no lo hizo. Empezó a convertirse sus dones. Miren, hermanos, les digo algo. Los dones pueden convertirse en amigos o enemigos. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Miren, hermanos, se los digo con toda la modestia aquí de la iglesia. Tenemos un excelente manual de discipulado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que no se convierta lo que usted está recibiendo en altivez y en orgullo para utilizarlo en contra de la iglesia. Porque por experiencia uno ha visto, hermanos, que a veces llega el neófito, le empiezan a ser instruidos y saben más que el pastor. Yo no escuché nada, hermanos. Ellos son los que saben cómo deben dirigir la iglesia, y todo lo que hace lo reciben es por revelación. O sea, muestran una máscara de espiritualidad, porque no hay que reconocer que tienen dones y que tienen talentos. Pero te recuerdo que deben ser utilizados los dones y los talentos para beneficio del reino de Dios, no para destruir el reino de Dios. Ahora voy a mostrarle más adelante
basado en el manual de discipulado, que este tema está escrito en el manual de discipulado, para que no digan que estoy adaptando el mensaje a ciertas circunstancias. Esto ya está escrito aquí en el manual de discipulado. Pero yo no voy a esperar a que usted lo dé para ahí sí que aprenda, sino que le estoy adelantando el manual de guerra espiritual. Dice la palabra de Dios en el que él era hermoso. Él era hermoso, ¿cierto? Conclusión de todo esto que he hablado en el capítulo 13, devuélvase. En el capítulo 13, Amnón viola a Tamar. ¿Cómo se sentiría usted si lo hacen con una hermana suya, hermanos? Dice el versículo 19. Recibe el discipulado con humildad, hermanos. No se crea más que el profesor. Ni siquiera. Uno ha visto esa actitud orgullosa, altiva, hermano. Y realmente lo que no saben es nada, hermano. Sea humilde, reciba, aunque ya venga de otra iglesia y usted sea cristiano, reciba. Y Dios lo va a ir llevando, hermanos. Pero cuide su corazón. Versículo 19 dice: y aquí la había violado Amnón a Tamar. Dice: entonces Tamar tomó ceniza y se esparció sobre su cabeza como simbología de luto, del dolor, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? O sea, él se dio cuenta de lo que había pasado. Pues calla ahora. Subraya eso, hermanos. Calla ahora. Dígale al hermano que tiene a su lado: no te calles los problemas. Oh, gloria a Dios, hermano. No sé si, hermano, vea, yo creo que por aquí se mete el demonio de Absalón. Cuando uno empieza a callarse. A veces el silencio, no crea que todo el tiempo es símbolo de sabiduría. A veces el silencio es símbolo de odio. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, yo no sé si me están recibiendo, hermano. Veo la iglesia muy callada hoy, hermano. A veces el silencio no es símbolo de sabiduría. Es símbolo de orgullo y de odio y de aborrecimiento. Ojo que Absalón, el demonio de Absalón ministra eso. Silencio, me quedo callado y me trago los problemas. Usted se va a quedar asombrado de cuánto silencio guardó Absalón. Y se quedó Tamar desconsolada. Perdón, leo aquí de nuevo: calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, hermanos, se enojó obviamente, por supuesto, se enojó mucho contra su hijo Amnón. ¿Saben qué debía pasarle a los violadores en los tiempos bíblicos? Morir apedreados, morir. Toda inmoralidad sexual trae muerte. En otras palabras, el rey David debía darle muerte a su hijo Amnón para cuidar a toda una nación. Pero dice la Biblia, que se enojó mucho y ya. Y aquí empieza todo, hermanos. Versículo 22 dice, mire que otra vez lo dice. Dice que más Absalón no habló con Amnón. Resalte eso, no habló, se lo cayó, se lo tragó, se lo devoró el problema, se lo tragó. Ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Ahora mire lo que viene. Aconteció que pasados ¿cuántos años, hermanos? Diga conmigo 2 años. Diga conmigo 2 años, hermano. Otra vez diga conmigo 2 años. Por favor, ese número vaya sumándolo. José, ve guardándolo allí. Ahorita usted va a saber cuánto tiempo guardó Absalón el sapo ese del veneno.
porque eso lo ministra el espíritu de Absalón. 2 años en rencor contra David, su padre. ¿Será posible esto, hermanos? ¿Será posible que pueda haber alguien 2 años en enojo contra su pastor? Yo le digo algo, hermanos. Cuídese de todo resentimiento contra el pastor, hermano. Usted va a pagar las consecuencias como no saque ese sapo de su corazón. Yo no escuché nada, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. 2 años, anote allí, ya van 2 años. 2 años Absalón guardándose el problema. ¿Por qué? Porque seguramente Absalón, mis amados hermanos, idealizó lo que ha debido hacer el pastor. Yo no escuché nada. Yo no sé, hermano, hoy siento la iglesia extraña, hermano. Absalón idealizó cómo debía dirigir la iglesia el pastor. Y como el pastor no lo hizo, me resentí. Absalón dijo cuáles deberían ser las canciones que el pastor debía montar. Yo no escuché nada, hermano. Absalón dijo cómo debía el pastor predicar. Yo no escuché nada, hermano. Y eso trae frustración. Porque el pastor no se alineó a mis criterios del espíritu de Absalón. Miren lo peligroso que es el demonio de Absalón en la iglesia. Y eso le produjo a Absalón resentimiento en contra de su pastor. Miren, hermanos, no hay nada oculto que no llegue a saberse. No hay nada manifiesto que no llegue a ser oculto. 2 años con resentimiento, necesariamente tiene que levantarse rebelión. Así de sencillo. Esto no es para que nos asombre, simplemente es consecuencia de algo que ya pasó. Viene aquí, dice la Biblia, que 2 años estuvo Absalón enojado con el rey David, con Amnón, su hermano. Los versículos que vienen, ¿cuántos están aprendiendo en esta mañana, hermanos? Los versículos que vienen muestran y detallan cómo Absalón mata a su propio hermano. Cómo Absalón, escucha, el primer golpe, hermanos, escucha, la primera herida la recibe no de su hermano, de su pastor, la reciben de su hermano. Y esto me lleva a hablar que corazones heridos van a procurar herir a otros. Seguro, hermanos, y aquí la Biblia no se equivoca, porque esto es un parámetro. Corazones heridos muestran algo mayor. Hay un problema de autoridad que no la aceptan. Cuando usted, hermanos, ve a alguien en la iglesia que no se sujeta a las autoridades, hermano, vaya más allá. Esa persona algo debe tener en resentimiento con su padre de sangre. Yo no escuché nada, hermano. Yo no escuché nada, hermano. Con su padre de sangre, de alguna manera sale a la luz. Dígale al hermano, no te tragues ese sapo. Vamos a botar ese sapo, y es la mejor manera para que Absalón salga de nuestros corazones. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Que tanta información, hermanos, que tantos capítulos al tiempo. En otras palabras, mis amados hermanos, yo no estoy promoviendo a que si el pastor es inmoral, déjalo. No, eso no es el mensaje. Yo no estoy promoviendo al que el pastor se roba los diezmos, déjalo. No, ese no es el mensaje. Estoy hablando de que todos tenemos errores. Y ningún error del pastor, ninguno,
da pie para que haya rebelión y que te levantes en contra del pastor? Ninguno. Sé que no es un mensaje amable, hermanos, pero hay que decir esto porque está en la palabra de Dios. Principalmente está en la palabra de Dios. Como lo dije, conociendo esta clase de temas nos va a evitar lágrimas ante futuros ataques, hermanos. En otras palabras, Absalón estaba herido, hermanos. Herido. 2 años herido. Espere ahí, ahorita va a ver usted los años que Absalón estuvo herido. Gente herida en la iglesia, y bastante. ¿Sabes por qué hay gente herida en la iglesia, hermanos? Porque no buscan a Dios. Porque están esperando es que el hermano les consuele. Hay una expresión que se utiliza mucho en el mundo evangélico, pero quiero aclararlo. Esta semana me decía un hermano en la oración de madrugada, él contaba un testimonio de una persona que se había autoliberado, hermanos. Autoliberado no es sal el demonio en mi nombre. Esa expresión se utiliza mucho en la iglesia. Es para referirse de la persona que se va de rodillas ante Dios y confiesa su pecado ante Dios y Dios lo sana, él solito. Eso es símbolo de madurez. Pero uno a veces ve gente, el pastor no me llamó el día del cumpleaños, y viene el segundo año, el pastor nomás me hizo una llamadita de 15 segundos el día del cumpleaños, y se van resintiendo por esas bobadas. Gente herida en la iglesia por bobadas. No son maduros. El maduro en la iglesia, hermanos, guarda silencio, pero es para ir a la presencia de Dios y que Dios lo perdone y que sea limpio con la sangre de Cristo, hermano. Eso sí es autoliberación. Así es. Así es. Cualquiera que sea el pecado, aquí, alguien que esté aquí, cualquiera que sea el pecado, usted en silencio puede acercarse al trono de la gracia y todavía va a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cualquiera. Y Dios lo va a ir limpiando sin necesidad de que le hagan una liberación pública aquí en la iglesia. Eso es autoliberación, para que se entienda mejor, ¿verdad? ¿Cuántos están recibiendo, hermano? Absalón no hizo eso, hermanos. O sea que el espíritu de Absalón logra resentimiento en contra del liderazgo en la iglesia. Así de sencillo, hermano. Más allá, independientemente de lo que se ve exteriormente, porque Absalón hasta mostraba una sujeción exterior, como se lo voy a demostrar ahora. Pasa en las películas, hermanos. Todavía sigue pasando en las películas. Y esto también es aplicado en nuestra vida, ¿verdad? ¿Con cuánta herida todavía avanzamos en el evangelio, hermanos? ¿Con cuánta herida? Y venimos aquí y a la distancia, como hacía, ahorita lo vamos a ver, es que saludamos al pastor, no nos acercamos porque hay heridas todavía en la iglesia. Entonces viene este hombre, viene Absalón, se le revela a su padre. Allí está, se lee todo el capítulo 13 y al final, escucha, hermanos, al final, escucha lo que te voy a decir. Al final del capítulo 13, al final del capítulo 13, allí está, hermanos. Dice que Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Versículo 38 que dice, y así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá ¿cuántos años? 3 años. ¿Cómo estuvo en esos 3 años? Diga conmigo, enojado contra el pastor. ¿Van cuántos años, José? 5. Yo no escuché nada, hermano. Yo creo que ya está comprendiendo el mensaje. Si quiere irse, adelante el almuerzo, porque ya usted sabe el mensaje. 5 años Absalón resentido
contra su padre, el rey David. 5 años. Hoy vamos a soltar todo resentimiento contra mi persona, hermanos. Las consecuencias son terribles. Miren, Absalón es una figura del mismo diablo, porque quiso usurpar el trono como el mismo Satanás. Absalón es peor que Judas, porque a Judas le pagaron para que diera un besito y ya fuera. Pero Absalón hizo todo el trabajo completo. Dios mío, terrible este demonio lo que ministra, hermanos. 2 años con esa herida, más 3 van 5 años. Y usted nunca ve en la Biblia que Absalón fue a pelear con su padre contra los enemigos, hermanos. Nunca. El demonio de Absalón ministra eso. Aparentemente están en el reinado, pero nunca pelean a favor de la iglesia. Y todo el que no pelea a favor de la iglesia se estará peleando en contra de la iglesia. Por eso acompáñeme a las oraciones de madrugada, hermanos. Ahí uno se da cuenta quién está a favor de la iglesia. El que no pelea con la visión del pastor va a terminar peleando en contra de la visión del pastor. Lo terminará enfrentando tarde o temprano. Vea que te lo advierto. Te lo advierto, iglesia. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Hoy es tiempo de entregar todo. El resentimiento con el pastor, el querer saber más que el pastor, y seguro que lo puede hacer. Yo estoy seguro que usted puede saber más que yo. Pero algo que no tenía Absalón era que no tenía el corazón del rey David. Y eso cuesta. Y eso es lo que más Dios mira, no lo que tú sepas, sino tu corazón, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Así funciona el reino de los cielos, hermanos. Así funciona esto. Puede haber alguien más elocuente en este lugar. A Dios no le interesa. Puede haber alguien más preparado en este lugar. A Dios no le interesa. Porque Dios es un Dios de orden. Había un rey. Dios es un Dios de orden. En el capítulo 15, ahora sí viene ya. Capítulo 15, hermanos. Capítulo 14, se lo resumo, estoy resumiendo. ¿Cuántos años van, José? 5 años, ¿qué? A ver. Enojado contra el pastor, van 5 años. Resentido contra el rey David, bembeando al rey David, decepcionado del pastor. 5 años. Mandan a llamar a Absalón, capítulo 14. Lo mandan a llamar, este siervo de David, el capitán del ejército, Joab, manda a llamar a Absalón. Y usted se va a quedar aterrado. Dice Absalón, dice la Biblia, 2 de Samuel 14. 2 de Samuel 14, verso 28 dice. Verso 28, está conmigo, ¿verdad? Traiga la Biblia, cómprese una Biblia, hermanos. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años. ¿Cuántos van, José? Miren, estuvo Absalón por espacio de 2 años en la iglesia, o sea, 7 años. ¿Y qué estuvo en esos 2 años? ¿Cómo estuvo con su rey? Dice que no vio el rostro del rey. Qué tragedia, un hijo no viendo el rostro del rey, de su padre. Aló. Van 7 años. Absalón resentido con su padre. 7 años. Capítulo 15 viene la rebelión. A ver si viene el mensaje. Capítulo 15 viene la rebelión, que fue el pasaje que leímos. ¿Qué dice el versículo 7, José?
Miren, hermano, todo sapo que no se traga tiene que salir a la luz en forma de rebelión, no inventation. Todo resentimiento contra el pastor, de alguna manera, toda falta de perdón a su padre terrenal, se manifestará tarde o temprano en rebelión. Este es el patrón bíblico y Dios no va a cambiar. Dios pesa los corazones. Dios sabe cuán malo y perverso es el corazón. Dios sabe, Dios es el que escudriña los corazones. ¿Quién lo conocerá sino Dios? ¿Qué dice el versículo 7? ¿Lo puede leer en su Biblia, hermanos? Ya, déjalo ahí. ¿Al cabo de cuánto? ¿Cuántos años llevaba? 7 más 4 años, 11 resentido contra su pastor. Yo no escuché nada, hermanos, por callarse las cosas. Repito, a veces el silencio es sinónimo de orgullo. El hecho de que Absalón decía que era larga cabellera, el largo cabello, escucha lo que te voy a decir, por lo general, no es todos los casos, el cabello largo en los hombres es sinónimo de orgullo. Usted tuviera cabello aquí largo, por ejemplo, Rafa, estuviera haciendo pegándole el abanico, se pondría al lado de un abanico. Porque el cabello largo en el hombre, en la mayoría estoy hablando, ¿no? Sobre todo en las culturas donde no tenemos esa mentalidad de cabello largo. Acapara la mirada. ¿A cuánto Dios les está hablando? Esos jóvenes de hoy que se hacen un copetón acá arriba. Al cabo de 11 años, Absalón, resalto esto, resentido contra el pastor. 11 años. Y claro, hermanos, blanco es, gallina lo pone, frito se come, tiene que resultar rebelión. Todo líder enojado contra el pastor va a contaminar con el enojo a otros líderes en contra del pastor. Líder herido va a producir líderes heridos. Líderes enojados va a producir líderes enojados. Líder rebelde va a producir un líder rebelde. Porque el espíritu de Absalón influencia. Esta es una de las primeras características del rey, del espíritu de Absalón, el capítulo 15. Leeré unas cuantas que tengo aquí escritas y leeré otras muchas más que están en el manual de discipulado. Número 1, característica de Absalón: usurpa el trono a como dé lugar. Vamos a desbancar al pastor, y eso a veces no es algo que se hace abiertamente, porque creo que ninguna iglesia lo hace abierto, pero lo importante es que lo hacen usurpar el trono. Detrás de toda rebelión es lo que se está haciendo es: lo hago mejor que el pastor, vamos a hacerlo a un lado con nuestras enseñanzas y vamos a armar nuestra tolda aparte, porque el espíritu de Absalón ministra una agenda independiente. Por eso todo liderazgo, hermanos, tiene que estar alineado a las cosas que se hacen en la iglesia. Yo le pongo el ojo a la gente que no está alineada en las cosas de la iglesia, que no viene a los madrugones. Es su decisión, hermano, se lo está perdiendo. Yo nomás le echo el ojo. Lo hago en mi casa. No, estás mal, porque hay un altar congregacional que se levanta a las 5 de la mañana aquí los viernes. Y Dios está entregando victoria por la oración que estamos haciendo los viernes a las 5 de la mañana. Aparte de la intercesión que se hace. Pero siento esa oración muy poderosa. Así que dígale al hermano que tiene a su lado: deja la agenda independiente. Deja la agenda aparte. Oiga, hermano, ¿cuántos Absalones hay aquí, hermano? Independientes en la iglesia. Independientes. ¿Cómo? Eso aquí no hay, eso es por allá, aquí no. Por aquí no pasa, por allá sí. Pongámonos el dedo en el corazón. Si usted le tocara llevar a su hijo a la clínica a las 4 de la mañana, a las 3, usted no lo va a dudar. Pero hermano, vea, el hermano Samuel ha sido quien más ha orado para que se sellen las ollas. Hermano, vea, esa oración fue escuchada.
¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Dice capítulo 15, verso 1, dice que aconteció que Absalón se hizo de carros, hermanos. El demonio de Absalón siempre busca llamar la atención. Siempre tiene a gente que lo rodea, hermano. Imagínense que entre aquí alguien a caballo, hermano. Todo el mundo se da cuenta, porque el caballo hace bulla. El demonio de Absalón lo que siempre hace es eso: ministrar asombro. Eso lo hace el demonio de Absalón, llamar la atención. Porque dice la Biblia que iban gente de delante de él, llaman la atención. Ese demonio logra hacer que a esas personas que tienen dolor le rodeen gente. Eso lo hace ese demonio, hermanos. Número 3, el demonio de Absalón le hace creer a la gente que ellos van a atender mejor a la gente que el pastor, porque el pastor no tiene tiempo. Dice aquí el versículo 3 al final, dice que Absalón se ponía todas las mañanas, y seguramente el rey David lo sabía, mas le decían, no tienes quien te oiga del parte del rey. Yo no escuché nada, hermanos. Este demonio es tremendo, hermanos. Siempre va, hermanos, con sutilezas a engañar. Ese demonio ministra una habilidad en la palabra, en la verborrea, y capta la atención. Asombra cuando habla. Asombra y capta la atención. Pero uno coge ese puñado y es como un algodón de esos que venden de azúcar. Usted coge una bolsa de algodón así grande y la envuelve y se hace una bolita así pequeñita. Eso lo hace un demonio que ministra eso en la iglesia. Lo capta la atención y usted tiene que identificar esto. Ahorita leeremos otras del manual de discipulado como está. ¿Qué más ministra el demonio de Absalón? Número 4. El demonio le hace creer a la gente que ellos deben ser los pastores, que ellos deben ser los líderes, y vamos a quitar al líder de jóvenes o al líder de intercesión. Vamos a quitarlo porque no es como él. Versículo 4 dice: ¿quién me pusiera por juez en Israel? Estoy medianamente predicando, hermanos, para no caer en exageraciones. ¿Quién me diera por ser pastor de la iglesia? Para que viniesen a mí todos los que tengan pleito, todos los que tengan dudas teológicas, vengan a mí. Los que tengan dudas escatológicas, vengan, porque yo tengo revelación. A mí todos los que tienen pleito, negocios, que yo les haría justicia. Oiga, qué tremendo, Dios mío. Número 5, versículo 5, no sé por dónde voy. Este demonio de Absalón, ¿qué influencia? Dice: y acontecía que cuando alguno se le acercaba para inclinarse a él, extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Se muestran, en pocas palabras, serviciales. Serviciales. Y después, hermanita, venga, visíteme a la casa. Y allá oramos y se derrama la gloria. Y al final que se derrame la gloria. Oiga, qué distinto aquí en la casa, distinto en la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia está el ambiente pesado. El pastor está pesado para ministrar. Aló. Yo no escuché nada, hermano. Demonio de Absalón ministra eso en la iglesia. Aquí lo dice, 4 años resentido, hermano. ¿Qué más ministra el demonio de Absalón? Este demonio de Absalón ministra también rebeldía en nosotros. Pone en tela de juicio la autoridad del pastor, porque se creen extremadamente espirituales y se la pasan diciendo: Dios me mostró, Dios me reveló en sueño, y Dios aquí, y Dios acá. Y lo que dice la Biblia, ¿qué? Lo que Dios le muestra al pastor, ¿qué? La autoridad que Dios le da al pastor, ¿qué? Este demonio es malo y perverso. ¿Qué más ministra el espíritu de Absalón? Esto me causa, hermano, tristeza y asombro, hermano. Qué tristeza. Este demonio de Absalón que ministra, versículo 11, hermanos, logra que gente incauta le rodee al líder que está ministrando el espíritu de Absalón.
Aquí lo dice bien claro la Biblia. Repito, estoy medianamente predicando. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. ¿Cómo eran esos 200 hombres guerreros? ¿Cómo eran esos hombres guerreros? ¿Cómo eran esos hombres? Dígame, ahí está en la Biblia. ¿Ah? ¿Cómo? No sabían ni pío. Así de sencillo. No sabían ni pío. Oiga, qué tremendo, ¿ah? Yo no sé cuántos me están siguiendo, hermano. Los cuales iban en su sencillez. Aquí sencillez, la palabra no es humilde. No, era que eran, perdone hermano, ignorantes. Los demonios, por eso fórmese en la Biblia, en la iglesia. Deje de andar viendo tanto video por internet, que lo que va a resultar es como los borrachitos de pueblo. Viene un predicador y beben aquí, otro predicador y beben aquí, y otro, y terminan es borracho. Y terminan es desconfiando de la doctrina que se predica en la iglesia. Y ninguna de las cosas que se han enseñado en el discipulado de la iglesia las he cambiado. Antes las he reforzado. Sé en lo que creo, hermanos, y lo voy a defender a capa y espada. Y está corriendo la versión de no, es su posición. No, hermano, yo no voy a aceptar eso. Duélale a quien le duela, hermano. Son los que cogen los discipulados y cogen con una... aquí dice esto, pero yo no estoy de acuerdo con lo que escribió el pastor aquí. Espíritu de Absalón. Y no se quede callado, denuncie. No se quede callado, hermano. ¿Qué vamos a estar enseñando aquí, hermano? Esta hilera me cree, según el profesor discipulado, esta hilera me cree que los dones ya cesaron. Esta hilera me cree que los dones son para hoy. Esta hilera me cree que la salvación se pierde y esta que no se pierde. ¿Qué vamos a tener? Una mazamorra. Y estamos haciendo una colcha de retazos, hermanos. Por eso, hermanos, usted es responsable de lo que ve, lo que oye. Después, hermanos, no me venga aquí con el cuento de que qué creo y está desafiando a los profesores de discipulado y desafiando al pastor. Si usted cree y usted está criticando allá afuera que la salvación no se pierde y está revolviendo, hermano, búsquese una iglesia donde crean lo que usted cree y donde, entonces están aquí y están resistiendo y están filosofando y están teologando allá afuera. Dios mío, es un demonio todo esto que ministra, hermanos. No es cualquier cosa lo que ministra el demonio de Absalón. ¿A dónde vamos, hermano? Tenemos, hermanos, que tener una línea bíblica de las cosas. Otro pastor de renombre, ¿qué otra cosa? Allá él, hermanos. Yo no soy Juan Carlos Alducin, yo no soy Juan Carlos Ávila, yo no soy Juan Carlos MacArthur, soy Juan Carlos Árquez. Fuera. Aleluya. Cuidado, hermanos, con este demonio de Absalón, hermanos. Voy a tomar algunas otras características del espíritu de Absalón. Lo voy a decir rápidamente. Repito, esto está en el manual de guerra espiritual, para que usted vaya mirando el manual que tenemos en la iglesia, lo que le enseñamos a la gente. Mire lo que ministra el demonio de Absalón, hermanos. Lo leeré rápidamente. Voy a elegir algunas cuantas. 1. Actúa sin la autoridad delegada, pero lo hace sobre la base de un intenso trabajo de gran influencia. Número 2, es un espíritu muy inteligente que inclusive el que lo lleva, escucha, este demonio, el que lo lleva, no percibe que ha perdido la noción, el control de su vida y actúa convencido que sus pensamientos son santos y justos. Número 3, mira lo que ministra este demonio de Absalón. Escribe bien, utiliza bien la tecnología a su alcance, envía mensajes, emails y todo lo que puede, tratando de ser útil, entre comillas, a los demás, pero en lo profundo está haciendo campaña para ganar adeptos a sus ideas y propósitos de poder. Pastores de renombre creen que usar pantalón es pecado. Yo digo que no, se lo usa con decoro, con pudor y modestia. Aleluya.
Decoro, vístase con decoro, todo, la blusa. No muestre los hombros, nada, o sea recatada, hermanos. Número 5, siempre todo lo que hace lleva un mensaje de oposición a la autoridad, que gobierna en donde se desenvuelve. Otro, Absalón se le metió en la cabeza que la gente, le metió en la cabeza de la gente lo mal que marchaba todo, y que las cosas se hacían mal, y que al final era un desastre si no se escuchaban a él. Esto es mío, entre paréntesis, porque Dios le mostró de acuerdo a sus visiones y sueños. Otro, el espíritu de Absalón opera en alguien cercano al líder principal, es decir, que si estás en el liderazgo de algo afectará y lanzará contra ti a alguien que está muy cerca de ti. Otro, el espíritu de Absalón destruye la autoridad divinamente establecida, produce división, hermanos, produce contienda, y esto es un demonio de deslealtad, y la deslealtad no se puede pasar por alto. No se puede pasar por alto la deslealtad. O si no, el rey no lo hubiera atacado. El rey David se hubiera quedado de brazos cruzados. Déjenlo en Jerusalén, que no pasa nada. No. Otro. Este demonio se presenta a sí mismo ante los demás como muy humilde, ¿verdad? Aquí lo dice. ¿Qué tienes? Yo te atiendo. Le besaba la mano. Siéntese, hermanito, hermanita. Gloria a Dios. Toma un abacho. Se muestra muy humilde, práctico y servicial, interesado en los asuntos del pueblo y encontrarles una solución. Este demonio de Absalón pasa tiempo promocionando su persona y dando una imagen de realeza y dignidad mientras maquina secretamente un plan destructivo. Otra característica de este demonio de Absalón: se rodeará de gente que gritarán sus excelencias y sus dones, porque Absalón es simpático y Absalón es bonito. Ahí está lo que acabo de decir ahorita. Otro, nunca mostrará sus debilidades, por el contrario, se proyectará una imagen de enorme responsabilidad y sabiduría, mostrando sobre su caballo, ¡Hayo Silver!, validando su posición. Otra característica de este demonio de Absalón: se sitúa en lugares visibles, ¿verdad? En visible, algo que le llame la atención, en la puerta, yo que sé, al lado del pastor, para que cuando miren al pastor lo miren a él. Se sitúa, ahora no es que me va a sacar el cuerpo ahora, de ahora en adelante, hermano. Se sitúan en lugares visibles, en los caminos y en las puertas, igual que los políticos de hoy, para que lo vean, para ganar votos. Otra característica: finge tener un genuino interés por la responsabilidad y la necesidad de la gente. Los llama, les hace preguntas, los escucha, les manda mensajes. ¿Qué dudas tienes? Yo te las aclaro mejor que en la iglesia, porque te vas a demorar cuando reciba la clase de los últimos tiempos. Yo no escuché nada. Sale a la cacería de personas que están como él, igualmente descontentas y reclamando justicia. Otra característica es que ellos tienen desilusiones sin resolver. Lo que les dije, decepciones. 11 años desilusionado, decepcionado, con temor, con ira, con impotencia y contra todo lo que gobierne. Otra característica: actúa desde lo secreto, hace comentarios, recomienda no divulgar la información porque esto es una información privilegiada, y cuando te dicen esto es entre nos, eso enseguida te capta la atención y lo envuelven en un manto de espiritualidad. No divulga la información, creando así compromisos que engendran sociedades secretas, estrategias secretas, etc. Otra característica es que busca el dominio, el reconocimiento público. Otra característica es que se manifiesta a través de la manipulación. Hermanos, que nadie le manipule su forma de vestir. Sea sincera, seamos sinceros, hombres y mujeres, con Dios. Sea sincero, llévelo a la palabra, y usted, cuando esté frente a un espejo, el espejito le va a decir que usted se debe vestir con decoro, pudor y modestia. Amén. El espíritu de Absalón se manifiesta a través de la división, el antagonismo y el criticismo negativo de las autoridades para exaltación de uno mismo. El demonio de Absalón conquista corazones, es cierto, conquista corazones. Tienen apariencia de piedad y la lealtad de las personas, de modo que abandonen su verdadera autoridad. El espíritu de Absalón se manifiesta a través de la seducción sutil, de la hipocresía religiosa, y trata de ganarles y llamarles la atención, mientras, como aquí decía, hermano, mire,
la falsa obediencia que hay en el capítulo 15, ya dice que en capítulo 15 que él iba a ofrecer sacrificio, aparentemente obedecía al rey. En otras palabras, cuando esto dice que iba a ofrecer sacrificio, era que quería abrir otra iglesia. Y toda iglesia tiene que abrirse en el orden de Dios, hermanos. Dice aquí la Biblia, el manual dice, deja ver, hermanos, miren esta posición lastimera, hermanos, de este demonio, lo que ministra. Deja ver que ha sido discriminado, se hacen los pobrecitos, que han sido lastimados, que han sido desplazados y que no se les tiene en cuenta y que lo han dejado fuera de lugar. Este demonio le vende a la gente la idea de que lo están tratando por debajo de su nivel. Miren, una vez me lanzaron ese dardo. Estaba en la iglesia donde nací, hermano. Yo estaba normal, no tenía afán de nada en la iglesia. Y alguien se me acercó al trabajo de otra iglesia, pero ya lo reconocí después, pero tenía el demonio de Absalón. Me decía, oye, ¿tú qué haces allá? Le pareció poca cosa cuando le dije, yo dicto clase de discipulado. No más. Oye, si tú tienes talento, mira las habilidades que tú tienes. Hermano, vea, y por un momento, hermano, me turbé. Pero, hermano, yo no me dejé de desenfocar, hermano. Amén. Otra característica, ya casi termino, deja ver entre líneas que todo lo antiguo es obsoleto. O también puede ser lo contrario, que todo lo nuevo es obsoleto. Es decir, lo que él dice es mucho mejor. Roba el corazón de la gente, harán discípulos incondicionables, pero al final no sabrán nada estos discípulos. Para terminar, solamente dos cosas, hermanos, perdone que me extienda, pero era necesario que tocara estos puntos. Y hay más características, pero no las puedo tocar ahora. ¿Cuál es la salida a este demonio? ¿Cómo vencemos a este demonio de Absalón en la iglesia? Sencillo, 2 de Samuel capítulo 15. Vaya conmigo, hermanos. Sencillo, hermanos. Sin tanta complicación, ¿verdad? Así lo hizo el rey David. A estos demonios hay que, número uno, enfrentarlos, porque el rey David lo enfrentó en la guerra. 2 de Samuel 15, 30. David subió la cuesta de los olivos y subió llorando. Número uno, ¿cómo se vencen estos demonios? Diga conmigo, llorando. O sea, lamentándose ante Dios, ¿verdad? Es lo que les quiero decir. Uno, mostrando un profundo dolor por lo que ha pasado, llorando. Dos, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, dispuestos al servicio, humillación. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. O sea, es una responsabilidad de todo el pueblo que usted se lamente por la división, por la destrucción, por acabarse una iglesia. Y dieron aviso a David diciendo, Ahifotel está en los que conspira contra Absalón. Esto es un demonio que da malos consejos también, Ahifotel, que significa necio. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahifotel. Así deben orar los intercesores. Señor, confundimos a todo demonio de Absalón, confundimos el espíritu de Ahifotel, para que no tengan poder sobre la influencia que tiene el demonio de Absalón. Amén. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar, hermano, este demonio se vence adorando. ¿Cuántos vienen a adorar a la iglesia? He aquí que Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgado de vestido y tierra sobre su cabeza. Así se vence con este demonio, orando, doliéndose por el pecado, adorando y con lamento. Amén. ¿Cómo mueren los Absalones, hermanos? Sencillo. ¿Cómo mueren los Absalones? Capítulo 18, hermanos. Usted puede leerse estos pasajes de manera completa. ¿Cómo mueren los Absalones, hermanos? Los que se dejan influenciar, ¿cómo mueren? Y si no se arrepienten, hermanos, esto se cumple al pie de la letra, porque es palabra de Dios. ¿Cómo mueren los Absalones? Sencillo. Y se encontró Absalón, 2 de Samuel 18, versículo 9, hermanos. Y se encontró Absalón con los siervos de David. Cierto, tiene que haber, vea, una confrontación, hermanos. No les tenga miedo. Es que mi hermano, si tiene espíritu de Absalón, confróntelo. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por caballo de ramas espesas, hermanos, de una gran encina. Hermanos, no entiendo, miren, hermanos, ¿con qué relaciona usted los mulos, hermano?
tercos, tercos. Oiga, qué extraño que los adeptos de Absalón iban en caballos, pero Absalón iba en un mulo. Yo no escuché nada, hermano. Este demonio lo que ministra es obstinación. Como pecado de rebelión es la obstinación. Lo mismo, obstinación es rebelión. Por debajo de las ramas espesas de una gran encina, porque era orgulloso y porque era cabellón, hermanos. Fíjense, mejor somos los calvitos, hermanos. ¿Ah? Por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, hermano. Vean, en el segundo cielo, tremendo. Y el mulo que iba pasó delante. Versículo 14, con esto termino, hermanos. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Se lo responde a Absalón, hermano. O sea, discutiendo con Absalón colgado. Y viene Joab y coge tres dardos. Y dice, tomando 3 dardos en su mano, los clavó en su corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Conclusión: ¿cómo mueren los Absalones? Mueren enredados en sus pensamientos y en las intenciones del corazón. Dios guarda la iglesia del espíritu de Persia. Diga conmigo: renunciamos al espíritu de Persia, al demonio de Grecia y al demonio de Absalón, hermanos. Jesucristo es el rey de esta iglesia. En el nombre de Jesús, apláudale al Señor, hermano.